En esta clase vamos a hablar sobre servidores. Bueno, ¿qué son los servidores? Es básicamente un programa computacional que permite a otros dispositivos poder conectarse a nuestro servidor para poder adquirir estas funcionalidades que está buscando el cliente. Existen varios tipos de servidores en cuanto a los servicios que van a proveer. Por ejemplo, hay servidores de base de datos, de correo, de archivo, impresora, videojuegos, etc. Pero siempre tienen en común que van a entregar un servicio a un cliente. Eso es en cuanto a las funcionalidades de las que estos van a disponer. Pero, ¿cómo lucen físicamente? En realidad es lo mismo que cualquier otro computador que ustedes hayan visto, y algunos de sus componentes son lo mismo que ustedes han estado viendo en cualquier computador. Van a tener una placa madre, un disco duro, una CPU y una RAM. El disco duro, la RAM y la CPU van montadas sobre la placa madre, y el disco duro también podría ser un disco de estado sólido. En la foto anterior lo que se ve es básicamente un clúster de servidores que están conectados. Ahora, hoy en día, encontrar físicamente un servidor no suele ser tan común. ¿Por qué? Lo que pasa es que hoy en día se utiliza harto lo que se conocen como las virtual machine. ¿Qué es una virtual machine? Es básicamente uno va a tener un servidor, una máquina más grande, como pueden ver en la imagen inferior, y luego un pedazo de los recursos de este sistema van a servir para poder simular el comportamiento de otra máquina completamente independiente. ¿Por qué se hace esto? Básicamente se utiliza para poder abaratar costos, porque uno puede tener en un servidor, puede realmente tener varios servidores virtuales dentro de este. Ahora, independiente si el servidor que ustedes tengan sea un servidor físico, real, o sea uno virtual, en ambos casos se necesita instalar un sistema operativo. Ahora hay sistemas operativos que están dedicados para tener funciones de servidor. En general, cuando uno tiene un sistema operativo que está enfocado a funcionar como servidor, estos sistemas no van a poseer una interfaz gráfica. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen una pantalla como la que ustedes están acostumbrados a ver cuando utilizan ya sea Windows, Mac o el sistema operativo que más les guste. Em, Ahora, que no tenga una interfaz gráfica no significa que no nos podamos conectar al sistema operativo. Simplemente es una forma de optimizar los recursos, ya que mostrar todo el escritorio del cual ustedes están acostumbrados hace uso de recursos del sistema. Y si pensamos en la lógica que va a cumplir este computador, que estamos llamando servidor, en realidad no necesitamos tener siempre disponible una pantalla, y al final eso nos estaría malgastando los recursos. Ahora, en cuanto a la pregunta de qué sistema uno debiese escoger, la respuesta puede ser bastante amplia. Podríamos tratar de catalogar en dos ramas los distintos sistemas operativos. Por un lado están los de la familia Unix, que se les conoce como Unix-like, y por otro lado están los sistemas operativos de Microsoft Windows, ¿ya? En cuanto a la familia Unix-like, pueden encontrar otras variantes, como lo son las BSD, las variantes Mac y las variantes Linux. Entre las variantes Linux está Red Hat, Debian, Ubuntu, Linux Mint, Android de Google, etc. Hay muchas variantes. Ahora, si es que hay alguna que me preguntan a mí cuál aconsejo utilizar, en particular a mí me gusta harto Ubuntu. Tiene una comunidad bastante grande y funciona bastante bien. Esto es siempre, recuerden, pensando en sistemas operativos
desde el lado del servidor. Ahora, la cuota de mercado que cada uno de estos tiene no es muy fácil de obtener. Lo que se ha hecho últimamente para poder medir qué tanto se están utilizando los distintos sistemas operativos ha sido a través de Internet, ya que los servidores suelen mostrar qué sistema operativo están utilizando. Pero recordemos que pueden haber muchos servidores que no están conectados a Internet, por lo cual no tenemos la estadística real de, de cuál es el uso que hay. Sin embargo, igual con estas estimaciones que se pueden encontrar hoy en día, podríamos decir que aproximadamente 2/3 corresponden a sistemas Unix o Unix-like y el otro tercio correspondería a lo que es Microsoft Windows. Ahora hablaremos sobre la computación en la nube y cómo esto está relacionado con lo que acabamos de hablar sobre servidores. Bueno, como les comentaba, inicialmente hoy en día no se utiliza mucho un servidor físico. ¿Por qué? Porque tener un servidor físico tiene ciertas complicaciones que uno se las puede evitar tratando de tener esto en la nube. Que exista en la nube no significa que esté en algún lugar mágico, sino que corresponde más bien a un servidor físico y dentro de ese se están virtualizando otros servidores. Entonces, cuando uno trabaja en lo que se conoce como cloud computing, en realidad lo que uno está utilizando es un servidor virtual que está siendo alojado dentro de un servidor real. ¿Ya? Ahora, ¿en qué aspectos nos podemos fijar para poder tomar una decisión sobre qué servidor es el que nos sirve para lo que estamos buscando? En general, la industria se ha enfocado en resaltar 4 aspectos. Primero, qué sistema operativo es el que estás buscando. Luego, el número de virtual CPUs. Estas virtual CPU es importante que, dependiendo del proveedor que ustedes estén buscando, traten de ver qué equivalencia tiene esa virtual CPU con CPUs físicas reales, para que les sirva para tener alguna referencia. Luego está la memoria RAM. Y finalmente el almacenamiento que ustedes están buscando. En general, lo que termina siendo el primer cuello de botella suele ser la RAM. Entonces, muchas veces les recomiendo priorizar la cantidad de memoria RAM que ustedes estén disponiendo más que el almacenamiento o la CPU. Cuando uno tiene un servidor, por lo general no va a utilizar mucho almacenamiento, a no ser que quieran tener un servidor para poder ver películas o cosas que utilicen realmente harto espacio. Pero para almacenamiento de datos o distintos sistemas es difícil que tengan problemas sobre el almacenamiento. En cuanto al sistema operativo, hay distintos va a depender mucho del proveedor al cual ustedes le contraten el servicio en la nube, porque eh, al menos con los que yo trabajo, por ejemplo, no ofrecen directamente servidores Windows. No es algo que yo necesite en realidad, entonces no es algo que me aprobleme. Y como les dije antes, lo que recomiendo yo utilizar es Ubuntu. Es un buen punto de partida si es que se quieren meter en este mundo de servidores. Ahora, ¿cómo nos podemos conectar a nuestro servidor? Recordemos que estamos hablando que un servidor no tiene una interfaz gráfica en general. Y además estamos hablando de que el servidor al cual nos vamos a conectar es un servidor que está en la nube, en algún lugar alojado físicamente. Entonces, ¿cómo nos podemos conectar a este servidor para poder utilizarlo? Lo más recomendado es utilizar SSH. ¿Qué es SSH? Es básicamente un protocolo de red criptográfica que permite operar
sobre redes inseguras de una forma segura, ¿ya? Ahora, no porque utilicemos SSH significa que cualquier cosa que hagamos va a estar segura. Lo que nos asegura es que va a encriptar la comunicación entre el cliente y el servidor al cual nos estamos conectando. Una forma también que pueden tener en cuenta para conectarse al servidor, utilizando también SSH, es acompañar de esto con una PEM. Una PEM es básicamente un archivo que contiene una gran clave. Entonces, cada vez que ustedes traten de conectarse utilizando SSH, pueden hacer que el sistema exija esta clave PEM siempre junto a la conexión. Entonces así quien no tiene una clave PEM válida nunca va a poder conectarse al servidor. Así es como luce una PEM. Ahora claramente si es que uno este archivo lo deja al descubierto, eso le puede permitir a algún potencial hacker utilizar esta PEM y poder conectarse a un servidor. Entonces tienen que ser cuidadosos en los lugares en los que dejan estas claves PEM. Una vez que nos conectemos por SSH, nosotros vamos a tener acceso a una consola del servidor. Es por eso que hay algunos comandos básicos que necesitamos saber antes. Los comandos que les pongo aquí son comandos que son válidos en un sistema operativo Ubuntu, lo cual podría hacer que no sea válido en otro sistema operativo. Primero, cuando utilizamos la línea de comando, si es que nosotros necesitáramos ejecutar algún comando con privilegios de administrador, se le antepone la palabra sudo al comando. Así vamos a hacer que el comando que se ejecute tenga los privilegios de administrador. Sería equivalente a cuando uno lo hace en Windows, clic derecho, ejecutar como administrador. También está el apt install y nombre de programa. Existe un gran repositorio en Ubuntu que te permite instalar programas directamente desde la línea de comandos. Entonces, supongamos que quisiéramos instalar Firefox, el navegador. Simplemente bastaría con escribir apt install Firefox y eso va a buscar en el repositorio y nos va a instalar Firefox. Es muy probable que necesiten anteponer sudo antes de usar apt. Esto es porque instalar programas por lo general va a necesitar privilegios de administrador. Si quisieran desinstalarlo, pueden hacerle una purga y eso sería apt purge y el nombre del programa que quieren desinstalar. Otro comando que es bastante útil es nano. Es probable que necesiten instalarlo también. Como se instalaría sería apt install nano. Nano es un editor de texto bastante sencillo de usar. Recuerden que todo esto lo estarían haciendo uso con la consola. Entonces se podrán imaginar que tener un buen editor de texto para la consola podría ser bastante útil. Esto nos permite poder ver distintos archivos y si es que necesitamos cambiar alguna configuración, con Nano lo podemos hacer fácilmente. Por último, otro que nos podría servir es mkdir, que nos permite crear un nuevo directorio. Aquí vemos otros comandos. El primero es cómo ustedes se pueden conectar a través de SSH a cualquier servidor. Tengan en cuenta que podrían incluso desde un servidor conectarse a otro servidor, pero siempre se tiene esta misma lógica, que sería SSH, nombre de usuario, arroba la IP o dominio al cual se quieren conectar. Ahora,
dependiendo la configuración de seguridad que tenga, podría ser que ese comando necesite acompañarse de la clave PEM, o si es que no tiene habilitada la clave PEM como seguridad, se podría ingresar algún password. Ingresar password no es algo muy seguro, así que no es una buena práctica, para que traten siempre de utilizar mejor algo más cercano a lo que sería utilizar una clave PEM. El comando cd nos permite movernos a otra carpeta. Se utiliza cd espacio y nombre de la carpeta a la cual queremos movernos. Esa carpeta necesita estar dentro del directorio en el que estamos parados cuando utilizamos la línea de comandos. El slash simboliza la raíz de los directorios, lo cual nos permite poder también movernos a directorios en los que no necesariamente están dentro del directorio en el cual estamos parados. Por ejemplo, si escribimos cd slash, eso nos va a llevar al directorio raíz de todo. Sería equivalente a ir a la carpeta C en Windows. ls nos muestra todo lo que hay en un directorio. El equivalente en Windows es dir. cd espacio punto punto nos mueve a la carpeta padre de la cual estamos ubicados. Si estuviésemos parados en la carpeta raíz, no hay ninguna carpeta padre en ese caso, por lo cual quedaríamos exactamente en el mismo directorio. Por último, tenemos el comando wget y una URL. Lo que va a hacer ese comando es descargar lo que encuentre en la URL que especificamos. Esto suele ser bastante útil cuando queremos instalar algún programa en particular en nuestro servidor. Los últimos comandos que veremos son comandos que nos permiten poder copiar distintos archivos o directorios desde un servidor a nuestro computador local. ¿Por qué es útil esto? Suele ser útil porque a veces uno necesita, por ejemplo, subir algún archivo, algún programa que uno esté haciendo. Entonces, una forma de hacerlo es simplemente copiar estos archivos localmente hasta un servidor. Aquí pueden ver distintas formas de hacerlo. En la primera copiamos un archivo txt desde el servidor a nuestro localhost. En el segundo caso es al revés, ya que ahí estaríamos copiando un archivo desde nuestro localhost a un servidor remoto. Y en el último caso nos permite ver cómo se haría con directorios. Ahora, como les digo, esto es útil si es que necesitamos mover archivos, pero en realidad hay una mejor forma de hacer este tipo de movimiento. Lo que uno en realidad debiese tener es lo que se conoce como un sistema de control de versiones, en su sigla en inglés BCS. En particular, el que yo les recomiendo utilizar es Git. ¿Para qué sirve Git? Es un sistema que les va a permitir poder hacer seguimiento a distintos proyectos informáticos que ustedes estén utilizando. En realidad no está solo limitado a proyectos informáticos, sino que podrían utilizarlo para el proyecto que ustedes quisieran. Podrían imaginárselo como una especie de nube donde uno va almacenando los distintos estados de un proyecto. Hay que tener en cuenta que esto está pensado también para poder ser trabajado de manera colaborativa, cuando uno tiene un equipo de trabajo y necesita que varias personas puedan intervenir dentro de un proyecto. Existen distintos proveedores de repositorios Git. El más conocido es GitHub, que es el gatito que ven arriba, pero hay otros dos que también son bastante conocidos, el Bitbucket, el símbolo azul, y también está GitLab, que es esa otra especie como de gato, supongo. Cada uno de esos tiene distintas tarifas y bueno, si ustedes quisieran también podrían hostear su propia versión de Git, pero en ese caso no se los recomiendo, ya que
Eh, Estas tres versiones que estamos viendo acá de Git proveen servicios gratuitos para poder partir haciendo uso de esto. Ahora, algunos comandos básicos que les permiten para utilizar los repositorios Git. Tenemos por un lado git add. Eso les va a permitir poder agregar distintos archivos a sus repositorios. Cuando hablamos de sus repositorios, estamos hablando de los repositorios locales que puedan tener, no el repositorio que esté en la nube. Luego hacen un git commit para poder marcar cuando hacen algún cambio adentro de alguno de los archivos del commit. Esto también es dentro de un repositorio local. Luego, una vez que tienen hecho distintos commits, pueden hacer un git push. El git push sí va a hacer que todos los cambios que estén localmente sean llevados a la nube. Y así se actualice el repositorio que podría ser el repositorio maestro. Uno también podría tener varias versiones del mismo repositorio, lo cual se conoce también como branch. Las branch permiten poder hacer distintos trabajos entre los distintos miembros en un equipo de desarrollo. Y por último tenemos el comando git pull, el cual les va a permitir poder actualizar sus repositorios locales dependiendo de los cambios que se hayan hecho al repositorio central que ustedes están siguiendo. Ahora algunas cosas que quedan propuestas para los que están más interesados en poder aprender a cómo poder montar su propio servidor. Tienen que tener en cuenta que se utiliza ya casi hoy en día por defecto la conexión HTTPS. Entonces, si es que están pensando en montar algún servicio web, podrían utilizar Certbot. Certbot es básicamente un programa que les permite tener un certificado HTTPS de manera gratuita y es muy fácil de utilizar. Básicamente con una línea de comando ya pueden tener el certificado que les va a permitir tener una conexión segura. Otro ejercicio que les podría servir es el de instalar lo que se conoce como LAMP en un servidor Ubuntu. Eh, LAMP lo que hace referencia es a poder instalar Apache, MySQL y PHP en un servidor Linux. Y por último, lo que queda propuesto también es poder instalar lo que sería Jaspersoft o Saiku en un servidor. Si es que hubiese alguien interesado en tratar de hacer esto, primero necesitaría contratar algún servidor con algún proveedor. Nosotros le podríamos aconsejar ciertos proveedores, pero lamentablemente no tenemos presupuesto para poder permitirles que ustedes tengan un servidor para lo que necesitan en el curso. Por eso siempre trabajan localmente. Ahora, si alguien dispone de una contraparte que les permite tener algunos recursos para contar con un servidor, nosotros les podríamos guiar para poder llevar a cabo esto. Eso sería la clase de hoy. Espero que ahora ya tengan una idea de en qué cosas necesitan fijarse a la hora de tomar la decisión sobre qué servidor contratar. En el caso en que necesiten dejar alguno de los servicios en producción de los que vemos en el curso. Muchas gracias. Adiós.